Buenos días. Es un gusto volvernos a saludar y esperando que todos se encuentren bien. Procedemos a proclamar la palabra de Dios a través de este mensaje que se titula La llave de la historia cristiana. Está basada en Romanos 10, del 5 al 15. Y bien, pues vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar esta semana es la historia poco probable de Dios. Cómo Dios usa héroes ilógicos y personas rotas para narrar la épica de la redención. Este sermón lo vamos a basar en Romanos 10, como ya dije, donde el apóstol Pablo conecta la historia hebrea de la redención con el Evangelio. O sea, la larga y muy humana historia de Israel creciendo con Cristo. Y luego continúa en la larga y muy humana historia de nosotros. Y bueno, en este mundo encontramos muchísimos descubrimientos y entre esos descubrimientos muchas veces nos encontramos con ciertas llaves o claves que nos ayudan a entender algún mensaje. Y de esa manera lo vemos de manera más clara. Estas llaves que caben en la cerradura y abren las puertas. La carta de Pablo a los romanos es la llave que nos ayuda a entender la historia cristiana. También nos ayuda a conectar y a traducir la historia de Israel con la historia reciente sobre lo que significa ser el pueblo de Dios en Cristo. Y bien, esta es la llave que se ajusta a la cerradura, o mejor aún, la vista que nos da el panorama general para ver toda la historia de la redención, desde el primer Adán hasta el segundo Adán. Desde los hijos de Israel que ingresan a la tierra prometida hasta la pequeña iglesia en una casa en Roma donde se reunían para recibir el Evangelio y es a quienes les escribe el apóstol. En esta llave, Pablo pone las palabras del antiguo pacto junto a la realidad del nuevo pacto de la vida en Cristo. Él muestra cómo la realidad de Cristo descubre los antiguos misterios, traduce y conecta la vieja historia con lo que Dios está haciendo actualmente. Así que la historia de Jesús no destruye la historia del Antiguo Testamento, no, la completa. ¿Por qué? Porque Jesús es el giro final. Vamos a ver dos pasajes de las Escrituras. Veamos cómo la llave está actuando, o sea, la carta a los romanos. La primera es un momento en que Dios renovó el pacto con Israel justo antes de que Moisés muriera y entraran a la tierra prometida. Así que vamos a tener presente las palabras de Dios a Israel. Y bueno, Deuteronomio 30, del 11 al 15, es la lectura que vamos a ver en este momento, la primera historia. Versículo 11 dice así: Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Verso 13. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y bueno, esta escritura de Deuteronomio 30 está muy profunda y bueno, nos va llevando hacia Cristo, ¿verdad? Hacia el Evangelio. Y vamos a ver la otra escritura que siglos después Pablo envía a la iglesia en Roma. Romanos 10 del 5 al 9 dice lo siguiente, verso 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo
es decir, para hacer bajar a Cristo? ¿O quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos? ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué encontramos de interesante en estas dos lecturas? Bueno, aquí Pablo está presentando el final de la historia de Israel hasta el punto de usar la misma escritura israelita. Bueno, muchas veces hoy en la actualidad, algunas personas, algunos cristianos separan el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y hoy algunos otros cometen el grave error de decir que el Dios del Antiguo Testamento era diferente a Jesús, o que Jesús era el plan B de Dios. Pablo dice todo lo contrario, incluso hasta el punto de ser exactamente paralelos Israel y nosotros, o sea, la iglesia. Su punto aquí es que en los días de Moisés las personas vivirían según la ley. De esa manera tenían esa vida más profunda y rica de conocer a Dios siguiendo las obras y los rituales de la ley. Pero esto solo estaba destinado a apuntar hacia Cristo. Todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a ser Cristo. Lo prefiguraba. Bueno, ahora que Cristo ha venido, Dios mismo puede vivir en nosotros. Y la conexión entre nosotros y Dios es completa. No solo conocida en los fragmentos distantes de las prácticas israelitas. Continuar haciendo los rituales de la ley era como mantener su vestido de novia días después de la ceremonia. Se necesitó para ese momento, pero después de decir los votos, el vestido cumplió su función. Y así es como muchos cristianos, israelitas, judíos, seguían en la ley de Moisés. Y era como, pues, ahora sí estar vestidos con un vestido que ya no les corresponde. Y Pablo traduce la historia de Israel a través del Evangelio para mostrar que se completa solamente en Cristo. Ahora vivimos conociendo a Jesús, no siguiendo las obras de la ley. Vivimos en Él. Vivimos en Él, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Este es nuestro primer punto. Romanos es la llave del Evangelio, donde la experiencia histórica hebrea es traducida por Jesús, tal como la experimenta la nueva comunidad cristiana, la iglesia. Ahora, piensa en tu propia vida en términos del Evangelio, como una especie de llave. ¿Cómo aplicamos nosotros la carta a los romanos como una llave que nos ayude a entender el Evangelio en nuestra vida, en este tiempo? Les voy a contar una historia. El teólogo Dick Case habla sobre un viaje que hizo cuando era joven, poco religioso, y estaba estudiando en Harvard. Había estado leyendo sobre la fe cristiana y estaba obsesionado por la verdad. El Evangelio no lo dejaría solo. Y durante este viaje se quedó en un hotel y terminó leyendo la Biblia de los Gedeones que tenía a su alcance. Bueno, para muchos que no saben, en los hoteles, en cada cuarto, en el buró, existe un ejemplar que se llama la Biblia de los Gedeones. Y entonces, cuando llegó a hospedarse, pues tomó la Biblia y a leer. Y entonces le sorprendió la comprensión que las escrituras tenían de la vida humana. Y notó que la psicología y la historia del ser humano eran iluminadas por el Evangelio. ¿De qué forma? De una manera única y precisa. Así que el Evangelio fue la llave para su experiencia en la vida. Y poco después entregó su vida a Cristo y ha estado en el ministerio desde entonces.
Keyes encontró que la fe cristiana es la llave que encaja en la cerradura y de esa manera comprendió todo más claramente. Bueno, Dios le ayudó a comprender todo esto. Y bueno, a lo largo de la historia ha habido personas que se han sentido incómodas por la vida humana. Nunca parece haber suficiente para alimentar nuestros egos. Nuestro egoísmo no conoce límites y nuestros apetitos y placeres nos vuelven locos. El mundo liberal secular podría llamarlo desajuste. Ahora en la nueva era podría llamarlo falta de iluminación o desalineación. Pero el Evangelio, hermanos, siempre lo ha llamado pecado. Así que la realidad del pecado y la necesidad de la redención es una visión que resuena en lo más profundo de la experiencia humana. Y el Evangelio toma sentido de la enigmática historia de la vida misma y es la traducción correcta. Tenemos 4 puntos para entender cómo es que el Evangelio toma sentido de esa enigmática historia. Bueno, primero, para nuestros sentimientos de desalineación y alienación, el Evangelio ofrece el diagnóstico del pecado. Lo llama pecado y la cura es Cristo. Segundo, para nuestro enorme ego y orgullo, el Evangelio ofrece el hecho de que somos hijos e hijas de Dios, somos de la realeza. Así que si alguien es orgulloso y quiere sentirse grandote, pues nada más, cada cristiano es un rey, un sacerdote, es linaje escogido, como decía el apóstol Pedro, real sacerdocio. ¿Sí? Tercero, y para nuestros insaciables y locos apetitos y deseos, el Evangelio ofrece una estructura ética y moral que nos alberga y nos cura. Porque nos dice cómo tratar a nuestro prójimo, cómo tratar a nuestra propia familia, cómo ser éticos en el trabajo y en el trato diario con la gente, ver a los demás como verdaderos hijos de Dios, gente que tiene la imagen y semejanza de Dios. En fin, vemos las cosas desde otro punto de vista, del punto de vista de Cristo que vive en nosotros. Y para terminar, para el dolor de nuestra soledad humana, el Evangelio ofrece la conexión y el calor de la comunidad de Cristo. Ningún cristiano está solo. Formamos un solo cuerpo con Cristo en la iglesia y además Él es nuestro Padre y todos nosotros somos hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Ahora, unos años antes de que Pablo escribiera esta carta, la llave de la que estamos hablando, el emperador romano había expulsado a todos los judíos de Roma en un movimiento político, racista completamente. Y mientras los judíos se marcharon, la comunidad cristiana o la incipiente iglesia romana creció y adquirió su propia identidad. Esta iglesia estaba compuesta completamente por creyentes no judíos. Y lo que pasaba en esta comunidad era que en lugar de que los judíos abrazaran a Jesús como el Mesías tan esperado, porque ellos lo esperaban desde los tiempos de Moisés, estas eran personas que habían estado involucradas en los cultos grecorromanos, los no judíos, para quienes probablemente tenía más sentido que Jesús fuera el Hijo de Dios. Entonces, los judíos como que no aceptaban a Cristo, los gentiles sí lo aceptaron. Y bueno, el pueblo judío luchó con el exclusivismo y la tensión hacia los no judíos. Recordemos que en todo el Antiguo Testamento nos habla de que los judíos veían con malos ojos a los no judíos. Recordemos que a sus mismos hermanos, ahora sí, de los de la otra tribu, de las otras tribus, los samaritanos, les llamaban perros, no se llevaban con ellos, ¿recuerdan? Y bien, y los gentiles lucharon por tener que cambiar repentinamente sus hábitos sexuales licenciosos y enfocarse en adorar a un Dios en lugar de a docenas de dioses. Lo vieron más claro y lo vieron mejor. Así que cuando el liderazgo de Roma permitió que los judíos regresaran, la iglesia había estado funcionando sin ellos por un tiempo grande. Y no es sorprendente que los ánimos estallaran y surgieran divisiones entre judíos y gentiles cristianos.
Y si leemos la carta, pues vamos a ver que hay esta situación bastante difícil. Y entonces Pablo utilizó gran parte de su carta y una buena cantidad de sus otras cartas tratando este tipo de tensión. Nada más, por ejemplo, en el capítulo 14 de Romanos, Pablo toca el caso de la carne sacrificada a los ídolos. Unos estaban de acuerdo en que debía comerse, otros que no, y se hizo un alboroto por ahí. Y esas son cuestiones no esenciales. Y Pablo no iba a permitir que esas cuestiones no esenciales pues deberían generar divisiones, ¿no? O actitudes de juicio en la comunidad. Se iba a romper la armonía en la hermandad. Y por primera vez en la historia, y más exitosa de lo que el mundo había visto, estaba comenzando una familia de fe multiétnica y multicultural. Y así es la iglesia hoy. La iglesia está en todo el mundo. Y la iglesia tiene muchas culturas, muchas etnias, muchos idiomas, muchas historias. Y los principales grupos de personas a los que le escribía Pablo, o sea, a los judíos y a la comunidad greco-romana, pues eran bastante diferentes. Imagínense un hebreo fiel promedio, ¿sí? Para él la vida era un régimen estricto de rituales y ocasiones comunitarias. Se basaba en la ley y con un alto código moral y cierto ritmo, cierta costumbre, cierta tradición. Y para un romano, la religión era una cuestión de rituales utilizados para comprar a los dioses distantes por buenas cosechas, por salud, por niños sanos. Su religión no tenía nada que ver con su vida moral. La vida implicaba mucho beber y divertirse. Imagínate, hermano, a un fundamentalista estrecho y a un liberal bohemio que de repente se encuentran formando parte de una nueva comunidad de fe. Imagínate, compartir comidas, creencias, llamarse a sí mismo una familia, hermanos. Entonces no es de extrañar que Pablo haya escrito, por ejemplo, en los versículos 12 y 13 del capítulo 10, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Verso 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bien, vean qué hermoso une el apóstol Pablo estas diferencias, ¿verdad? Y pues la iglesia siguió adelante, ¿verdad? Y bueno, esa es la historia. Esta es una comunidad que no favorece una herencia específica, como los judíos, ¿verdad? Y no solo otro Dios entre muchos, como los griegos y romanos, sino un Dios para todo el mundo, uniéndolos en una sola familia. La historia judía está completa trayendo la promesa de Dios a Abraham de que sus descendientes se multiplicarían como las estrellas del cielo. Primero a través del pueblo judío y hasta esta familia universal de Cristo que trasciende todos los límites. Así que todos los que formamos parte de la iglesia de Dios somos hijos de Abraham. Entonces, ¿cómo llevamos el Evangelio en nuestras propias vidas? La respuesta guardémosla. ¿Qué significa esto para nosotros el lunes? O sea, mañana. Hoy asistimos, estamos en el mensaje del Evangelio y ¿qué va a pasar mañana? Es más, ¿qué va a pasar al rato que regresemos a nuestra casa? O cuando regresemos a nuestras actividades, ya que hoy no podemos salir de casa y estamos escuchando en este momento lo que este mensaje les está diciendo. Bueno, ¿qué significa entonces llevar el Evangelio en nuestras propias vidas? Primero, no se nos olvide que Dios cumple sus promesas. Jesús no era el plan B de Dios después de que la ley no funcionó. Fue el final planeado de la épica histórica del cristianismo. Dios no tiene un plan B para ti. Él está llevando a cabo tu historia, hermano. Y algunas veces, a pesar de tus mejores esfuerzos, eres el plan A de Dios. ¿Lo creamos o no lo creamos? Pero gracias al Espíritu Santo que nos ayuda a entenderlo.
Y espero, hermanos, que me están escuchando, que me están viendo, que se dejen llevar por el Espíritu para que vayan comprendiendo esta verdad tan hermosa. Dios cumple sus promesas. Cada uno de nosotros es alguien especial para Dios, a pesar de todo. Segundo, el Evangelio es la llave de la vida. Y cuando las circunstancias de tu vida no parecen tener sentido, tradúcelas a través del Evangelio. Pregúntate, ¿esto te está haciendo más como Cristo? ¿Esta circunstancia te está liberando de tu propio ego y expectativas? ¿Te está llamando Dios a hacer algo en este momento nuevo y fuera de tu zona de confort? Pensemos en una respuesta. Y tercero, el objetivo final de Dios siempre fue atraer a todas las personas de cada nación y lengua a la posibilidad de vivir en Cristo como un solo cuerpo. No somos demócratas, no somos republicanos, no somos de cualquier partido político, somos cristianos. No somos trabajadores o ejecutivos, ricos o pobres. Estamos en la familia real de Dios y eso es lo que más importa. No se nos olvide que somos linaje escogido, real sacerdocio, hijos del Rey. Y bueno, pues entonces esto nos debe llenar de orgullo, nos debe llenar de satisfacción, nos debe llenar de humildad para reconocer que a pesar de nuestros defectos, Dios nos ama y dio su vida a Jesús por nosotros para que tengamos una participación directa en la vida pericorética de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Disfrutemos de esto, hermanos, que este día llevemos a nuestra casa, llevemos a nuestras actividades, a nuestra familia, el amor de Dios, de que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de un mismo Padre, todos formamos una misma familia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia nos hace participar de este trabajo que está haciendo Dios. Y Cristo es nuestro amo y Señor. Cristo nos lleva al Padre y al Espíritu y Cristo nos trae a Dios a nuestras vidas. ¿Cómo se siente, hermano, lleno de Dios? La respuesta cada quien la debemos dar. Y espero que sea algo grandioso de que podamos sentirnos realmente como verdaderos hijos de Dios y esto nos obliga a ser realmente verdaderos hijos de Dios en nuestra vida cotidiana. Recordemos que para Dios somos una sola familia y con el evangelio que predica el apóstol Pablo en la carta a los romanos, encontremos esa llave que nos ayuda a abrir la puerta y ver el panorama general de la historia misma del cristianismo con Cristo en el centro. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Demos gracias, bendito Dios, te damos gracias, Padre nuestro, por el gran privilegio de ser tus hijos, el gran privilegio de poder llamarte papi, de poder llamarte papacito, el gran privilegio de poder honrarte y alabarte como el Rey y Dios que eres de nuestras vidas, el amo y Señor de nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, por que nos tienes un lugar en tu gloria, que nos tienes un lugar en el cielo, que nos tienes un lugar en tu propio corazón. Y tú estás llenando nuestros corazones, estás llenando nuestras vidas y por eso te agradecemos, por eso te amamos, te loamos, te damos gracias, te alabamos todos los días de nuestra existencia y que a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros errores, tú nos amas y nos ayudas a ser verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad. Amén.